Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico aquel verano en la Ciudad de México. A los 40 años, creía tenerlo todo bajo control. Un matrimonio estable de 15 años con Carlos, una carrera exitosa como editora en una prestigiosa editorial y una hermosa casa en las afueras. Pero todo cambió cuando recibí esa llamada de mi mejor amiga Rosario. «Guadalupe, necesito tu ayuda», exclamó Rosario al otro lado de la línea. Su voz sonaba emocionada y ansiosa a la vez. «Miguel ha sido aceptado en la UNAM para estudiar arquitectura. ¿Podrías ayudarlo a instalarse en la ciudad?» Miguel, el hijo de Rosario, siempre había sido como un sobrino para mí. Lo había visto crecer, pero hacía años que no lo veía en persona. La última vez que lo vi era un adolescente desgarbado y tímido. Ahora, con 18 años, estaba a punto de comenzar su vida universitaria. «Por supuesto», respondí sin dudarlo. «Puede quedarse con nosotros mientras encuentra un lugar para vivir. Será un placer ayudarlo». Rosario agradeció efusivamente y quedamos en que Miguel llegaría la siguiente semana. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina, donde Carlos preparaba la cena. «Cariño, ¿te importa si el hijo de Rosario se queda con nosotros unas semanas?», pregunté mientras probaba la salsa que Carlos estaba cocinando. «Para nada», respondió con una sonrisa. «Será divertido tener a alguien joven en casa. Nos hará sentir menos viejos». Reímos juntos y seguimos con nuestra rutina habitual. En ese momento, no tenía idea de cómo esa decisión, aparentemente inocente, cambiaría el curso de nuestras vidas. La semana pasó volando entre reuniones en la editorial y preparativos para la llegada de Miguel. Arreglé la habitación de invitados, compré víveres extra y hasta me sorprendí a mí misma limpiando obsesivamente cada rincón de la casa. El día que Miguel llegó, Carlos y yo lo esperábamos en el aeropuerto. Mientras escaneaba la multitud de pasajeros que salían de la terminal, mis ojos se posaron en un joven alto y atlético, con el pelo oscuro despeinado y una sonrisa encantadora. Me tomó un momento darme cuenta de que ese joven apuesto era Miguel. «Tía Guadalupe», exclamó al vernos, acercándose con pasos largos y seguros. Sentí un vuelco en el estómago cuando me abrazó. Su cuerpo ya no era el de aquel adolescente que recordaba, sino el de un hombre joven y fuerte. Me aparté rápidamente, desconcertada por mi propia reacción. «Miguel, ¿cómo has crecido?», logré decir, tratando de mantener la compostura. Carlos lo saludó con un apretón de manos y nos dirigimos al auto. Durante el trayecto a casa, Miguel nos contó sobre sus planes de estudio, sus sueños de convertirse en un arquitecto reconocido y su emoción por vivir en la gran ciudad. Yo lo escuchaba fascinada, cautivada por su entusiasmo y energía juvenil. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Miguel se adaptó rápidamente a nuestra rutina y su presencia trajo una nueva vitalidad a la casa. Por las mañanas lo veía salir temprano para sus clases y por las tardes a menudo lo encontraba estudiando en la sala o en el jardín. Fue en uno de esos días, mientras trabajaba desde casa, que me di cuenta de que algo estaba cambiando en mí. Miguel había regresado temprano de la universidad y estaba haciendo ejercicio en el patio. No pude evitar mirarlo por la ventana, observando cómo las gotas de sudor recorrían su torso desnudo. Sentí un calor repentino en mis mejillas y aparté la mirada, avergonzada de mis propios pensamientos. Esa noche, mientras Carlos y yo cenábamos, me sentí culpable y confundida. ¿Cómo podía estar teniendo esos pensamientos sobre el hijo de mi mejor amiga, un chico al que prácticamente había visto crecer? «¿Estás bien, Lupe?», preguntó Carlos, notando mi distracción. «Sí, solo estoy cansada», mentí, forzando una sonrisa. Los días siguientes fueron una lucha constante entre mi ética y mis deseos reprimidos. Intentaba evitar quedarme a solas con Miguel, pero al mismo tiempo anhelaba su compañía. Cada roce accidental, cada mirada furtiva, enviaba escalofríos por mi cuerpo. Una tarde, mientras le mostraba algunos lugares emblemáticos de la ciudad,
Nos detuvimos en el mirador del castillo de Chapultepec. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando todo con una luz dorada. Miguel estaba de pie junto a mí, nuestros brazos casi tocándose. «Gracias por todo lo que estás haciendo por mí, tía Guadalupe», dijo, volviéndose hacia mí con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. «No es nada», respondí, tratando de mantener la calma. «Es un placer tenerte con nosotros». Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Nuestros ojos se encontraron y por un instante sentí que el mundo se detenía. Miguel se inclinó ligeramente hacia mí y yo, en lugar de retroceder, me encontré acercándome a él. El sonido de mi teléfono rompió el hechizo. Era Carlos, preguntando a qué hora volveríamos para la cena. Respondí apresuradamente y sugerí que volviéramos a casa. Durante todo el camino de regreso, un silencio incómodo reinó entre nosotros. Esa noche, acostada junto a Carlos, no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir ese momento en el mirador, imaginando qué habría pasado si el teléfono no hubiera sonado. Me sentía culpable, confundida y, lo peor de todo, emocionada. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Miguel y yo nos cruzábamos en la casa, la tensión era palpable. Nuestras conversaciones se volvieron forzadas y breves, pero nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Una tarde, mientras Carlos estaba en un viaje de negocios, me encontré ayudando a Miguel con la lavandería en el sótano. El espacio era pequeño y nuestros cuerpos se rozaban constantemente mientras doblábamos la ropa. «Guadalupe», dijo de repente, dejando caer la tía que siempre había usado. Su voz sonaba ronca y cargada de emoción. Me volví hacia él, sintiendo que mi corazón latía desbocado. Antes de que pudiera decir algo, sus labios estaban sobre los míos en un beso apasionado y desesperado. Por un momento, me perdí en la sensación, respondiendo con igual fervor. Pero entonces la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Me aparté bruscamente, jadeando. «No, Miguel, esto está mal. No podemos». «Pero lo sientes también, ¿verdad?», preguntó, sus ojos brillantes de deseo y confusión. No pude responder. Salí corriendo del sótano, encerrándome en mi habitación. Lloré durante horas, dividida entre la culpa y el deseo ardiente que sentía por Miguel. Los días siguientes fueron un tormento. Intenté evitar a Miguel tanto como pude, pero viviendo bajo el mismo techo era imposible. Cada vez que nos cruzábamos, la tensión era palpable. Podía sentir sus ojos siguiéndome y me odiaba a mí misma por desear que me mirara. Carlos notó que algo estaba mal. «¿Está todo bien, Lupe?», me preguntó una noche mientras cenábamos. «Has estado muy distante últimamente». «Solo estoy estresada por el trabajo», mentí, sintiéndome aún más culpable por engañar a mi marido. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en Miguel, en sus labios sobre los míos, en cómo se sentirían sus manos, recorriendo mi cuerpo. Cada noche, acostada junto a Carlos, me imaginaba que era Miguel quien me abrazaba. Una semana después del incidente en el sótano, Carlos tuvo que salir de la ciudad por un congreso. Estaría fuera durante 3 días. La idea de estar a solas con Miguel me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. La primera noche, cené sola en mi habitación, evitando cualquier contacto con Miguel. Pero a medianoche, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Y allí estaba él, sentado en la oscuridad, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. «Guadalupe», dijo suavemente cuando me vio, «por favor, no me evites más. Necesitamos hablar». Me senté frente a él, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo. «Miguel, lo que pasó no puede volver a suceder. Soy la mejor amiga de tu madre, estoy casada, soy mucho mayor que tú». «Nada de eso importa», interrumpió, tomando mi mano sobre la mesa. «Lo que siento por ti es real y sé que tú sientes lo mismo». Quise negarlo, pero las palabras se atascaron en mi garganta.
En lugar de eso, me encontré inclinándome hacia él, nuestros labios encontrándose en un beso que hizo que todo lo demás desapareciera. Esa noche, cruzamos una línea que no había vuelta atrás. En la oscuridad de la cocina, nuestros cuerpos se encontraron en una danza apasionada y prohibida. Cada caricia, cada gemido, cada momento de éxtasis estaba teñido de culpa y deseo a partes iguales. Cuando el amanecer llegó, me encontré en mi cama, sola y llena de remordimientos, pero también con una excitación que no había sentido en años. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no quería detenerlo. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los siguientes 2 días fueron una vorágine de pasión desenfrenada. Aprovechamos cada momento, a solas, para explorar nuestros cuerpos y nuestros deseos más profundos. En el sofá, en la ducha, contra la pared de la cocina, cada rincón de la casa, fue testigo de nuestra lujuria desatada. Pero con cada encuentro, la culpa crecía en mi interior. Pensaba en Carlos, en Rosario, en cómo esto podría destruir tantas vidas si se descubría. Y aún así no podía detenerme. Cuando Carlos regresó, actué como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que Miguel y yo cruzábamos miradas, sentía una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Nuestra aventura continuó. Aprovechando cada momento en que Carlos no estaba en casa, hubo situaciones en las que casi nos descubren. Una tarde, mientras Miguel y yo nos besábamos apasionadamente en la cocina, escuchamos la puerta principal abrirse. Nos separamos rápidamente y cuando Carlos entró, me encontró ayudando a Miguel con una receta. ¿Qué están cocinando?, preguntó Carlos con curiosidad. Oh, solo le estaba enseñando a Miguel cómo hacer enchiladas, respondí, tratando de controlar el temblor. En mi voz Miguel asintió, sus mejillas aún sonrojadas. Sí, Guadalupe es una excelente maestra. La ironía de sus palabras no se me escapó, y tuve que contener una risa nerviosa. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación se volvía más intensa y peligrosa. Ya no era solo deseo físico, estaba empezando a desarrollar sentimientos profundos por Miguel. Y eso me aterrorizaba aún más que la posibilidad de ser descubierta. Una noche, mientras yacíamos juntos en la cama de la habitación de invitados, Miguel me susurró, «Te amo, Guadalupe. Quiero que dejemos todo y estemos juntos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Amor? ¿Cómo podía ser esto amor? Era una locura, una fantasía que estaba destinada a terminar en desastre. Miguel, esto nosotros no puede continuar, dije, alejándome de él. Tenemos que parar antes de que alguien salga lastimado. ¿Es por Carlos?, preguntó, su voz teñida de celos. ¿Lo amas a él? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Amaba a Carlos? Claro que sí. Habíamos construido una vida juntos, pero lo que sentía por Miguel era diferente, intenso, apasionado. Era como un fuego que me consumía. Es complicado, respondí finalmente. Carlos es mi esposo, hemos estado juntos durante años, y tú eres el hijo de mi mejor amiga. Esto está mal en tantos niveles. Miguel se levantó de la cama, visiblemente molesto. Entonces, ¿todo esto no ha significado nada para ti? ¿Solo soy un juguete para ti, Guadalupe? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No, Miguel, significas mucho para mí, demasiado. Y es por eso que esto tiene que terminar. Salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándome sola con mis pensamientos y mi culpa. Los días siguientes fueron una tortura. Miguel me evitaba, y cuando nos cruzábamos, su mirada estaba llena de dolor y resentimiento. Carlos, ajeno a todo, seguía con su vida normal, lo que solo aumentaba mi sentimiento de culpa. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos en un silencio incómodo, Carlos anunció, «He estado pensando, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Los tres podríamos ir a la playa, desconectar un poco». Miguel y yo nos miramos, sorprendidos.
La idea de pasar días enteros juntos, con Carlos presente, parecía una receta para el desastre. No sé si pueda, dijo Miguel rápidamente. Tengo muchos proyectos en la universidad. Vamos, será divertido, insistió Carlos. Además, Guadalupe y yo no hemos tenido vacaciones en años. ¿Qué dices, cariño? Sentí las miradas de ambos sobre mí. Claro, respondí, forzando una sonrisa. Suena bien. Esa noche no pude dormir. La idea de las vacaciones me llenaba de ansiedad. ¿Cómo iba a manejar estar cerca de Miguel todo el tiempo, con Carlos presente? Sabía que era una situación explosiva esperando estallar la semana siguiente. Nos encontrábamos en un hermoso resort en la Riviera Maya. La tensión entre Miguel y yo era palpable, pero intentábamos actuar con normalidad frente a Carlos. Pasábamos los días en la playa, nadando y tomando el sol. Por las noches, cenábamos en restaurantes elegantes y paseábamos por la playa bajo las estrellas. Una tarde, mientras Carlos dormía la siesta en la habitación, Miguel y yo nos encontramos solos en la piscina del hotel. El agua fresca contrastaba con el calor abrasador del día y nuestros cuerpos se rozaban bajo el agua. Guadalupe, susurró Miguel, acercándose peligrosamente. Te extraño. No puedo soportar verte con él todos los días. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miguel, por favor, no podemos. Carlos está aquí. Podría vernos en cualquier momento. Pero mis palabras carecían de convicción. Mi cuerpo anhelaba su toque y antes de darme cuenta, nos estábamos besando apasionadamente en la piscina. El peligro de ser descubiertos solo aumentaba la excitación. De repente, escuchamos la voz de Carlos llamándonos desde la terraza de nuestra habitación. Nos separamos rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aquí estamos, grité, tratando de sonar casual. Solo estábamos nadando un poco. Carlos bajó a la piscina, ajeno a lo que acababa de interrumpir. El resto de la tarde transcurrió en una tensión insoportable, al menos para Miguel y para mí. Esa noche, mientras Carlos dormía, me escabullí de la habitación y me encontré con Miguel en la playa. La luna llena iluminaba la arena blanca y el sonido de las olas era lo único que rompía el silencio de la noche. Esto tiene que terminar, Miguel, dije, con lágrimas en los ojos. Estamos lastimando a demasiadas personas, Carlos. Tu madre, no podemos seguir así. Miguel me tomó de las manos, sus ojos brillando con intensidad. Entonces dejémoslo todo, vámonos juntos, empecemos una nueva vida. Te amo, Guadalupe, y sé que tú también me amas. Por un momento me permití imaginar esa vida, dejar todo atrás, empezar de nuevo con Miguel. Pero la realidad se impuso rápidamente. No puedo, Miguel, respondí, soltando sus manos. Tengo una vida, un trabajo, un marido. Y tú tienes toda una vida por delante, no puedo quitarte eso. ¿Entonces esto es todo?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Simplemente termina así? Asentí, incapaz de hablar. Nos abrazamos una última vez, nuestros cuerpos fundiéndose bajo la luz de la luna. Luego, con el corazón destrozado, regresé a la habitación donde Carlos dormía pacíficamente. El resto de las vacaciones transcurrió en una niebla de tristeza y arrepentimiento. Miguel se distanció, pasando la mayor parte del tiempo solo, mientras yo intentaba actuar normalmente con Carlos. Cuando regresamos a la Ciudad de México, sentía que algo fundamental había cambiado en mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Miguel se mudó a una residencia estudiantil, alegando que quería estar más cerca de la universidad. Carlos y yo volvimos a nuestra rutina habitual, pero yo me sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera ido con Miguel. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche, mientras Carlos y yo cenábamos, reuní todo mi coraje y dije, «Carlos, tenemos que hablar». La seriedad en mi voz hizo que Carlos dejara su tenedor y me mirara con preocupación. «¿Qué pasa, Lupe?», con el corazón latiendo furiosamente,
Le conté todo sobre Miguel, sobre nuestra aventura, sobre mis confusos sentimientos. Las palabras salieron como un torrente, y vi cómo la expresión de Carlos pasaba de la confusión al shock y luego a la ira. ¿Cómo pudiste?, gritó, levantándose de la mesa. Con el hijo de Rosario, un chico que podría ser tu hijo. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero sabía que las merecía. Lo siento, Carlos. No tengo excusa, sé que te he lastimado de la peor manera posible. Carlos se paseó por la habitación, pasándose las manos por el pelo con frustración. ¿Lo amas?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Miguel? ¿O solo estaba enamorada de la idea de él, de la emoción y la pasión que había traído a mi vida? No lo sé, respondí honestamente. Sé que siento algo muy fuerte por él, pero también sé que lo que hicimos estuvo mal, y sé que te amo a ti, Carlos. Hemos construido una vida juntos. Carlos me miró, sus ojos llenos de dolor y decepción. Necesito tiempo, Guadalupe, no puedo estar aquí ahora mismo. Con esas palabras, tomó sus llaves y salió de la casa, dejándome sola con mi culpa y mis remordimientos. Los días siguientes fueron un infierno. Carlos se quedó en casa de su hermano, negándose a hablar conmigo más allá de mensajes cortos y fríos. Miguel intentó contactarme varias veces, pero no respondí sus llamadas. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Una semana después de mi confesión, tomé otra decisión difícil. Compré un boleto de autobús a Guadalajara. Era hora de enfrentar a Rosario. El viaje fue largo y angustioso. Cada kilómetro que me acercaba a Guadalajara aumentaba mi ansiedad. ¿Cómo iba a mirar a los ojos a mi mejor amiga y decirle que había tenido una aventura con su hijo? Cuando llegué a casa de Rosario, ella me recibió con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver mi expresión. Guadalupe, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Nos sentamos en su sala y con el corazón en la mano, le conté todo. Vi cómo su rostro pasaba por una gama de emociones: confusión, incredulidad, dolor y finalmente una ira fría que nunca había visto en ella, fuera de mi casa. Dijo cuando terminé de hablar, su voz temblando de rabia contenida: no quiero volver a verte nunca más, Guadalupe. Has traicionado mi confianza de la peor manera posible. Salí de su casa con lágrimas corriendo por mis mejillas, sabiendo que había perdido a mi mejor amiga para siempre. El peso de mis acciones nunca había sido tan evidente como en ese momento. De vuelta en la Ciudad de México, me encontré sola en nuestra casa. Carlos había venido a recoger algunas de sus cosas mientras yo estaba en Guadalajara. Dejó una nota diciendo que necesitaba más tiempo y espacio para pensar. Fue en ese momento de soledad absoluta cuando realmente enfrenté las consecuencias de mis acciones. Había arriesgado todo: mi matrimonio, mi amistad, mi reputación, por una aventura que ahora parecía tan vacía y sin sentido. Los días se convirtieron en semanas. Me sumergí en el trabajo, tratando de llenar el vacío que sentía Carlos, y yo tuvimos algunas conversaciones tensas, principalmente sobre asuntos prácticos. Era dolorosamente claro que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Un día, recibí un mensaje de Miguel. Decía que se iba a estudiar al extranjero, que había conseguido una beca en una universidad en Europa. Parte de mí se sintió aliviada, sabiendo que la distancia haría más fácil superar lo que había pasado entre nosotros. Otra parte, una que me avergonzaba admitir, se sintió triste al saber que ya no lo vería más. Pasó un año. Mi divorcio con Carlos se finalizó, vendimos la casa y cada uno siguió su camino. Empecé a ir a terapia, tratando de entender por qué había actuado de la manera en que lo hice, buscando formas de perdonarme a mí misma y de reconstruir mi vida. Fue entonces cuando recibí una carta. Era de Miguel. Mi corazón dio un vuelco al ver su letra en el sobre, pero me obligué a mantener la calma mientras la abría.
en la carta, Miguel me contaba sobre su vida en Europa, sobre cómo estaba madurando y creciendo como persona, y luego llegó a la parte que me dejó sin aliento. Guadalupe, he pensado mucho en lo que pasó entre nosotros, y ahora, con la distancia y el tiempo, me doy cuenta de que lo que sentíamos no era amor verdadero. Era una fantasía, una escapada de nuestras vidas reales. Estaba enamorado de la idea de ti, de lo que representabas. Libertad, pasión, algo prohibido. Pero no era real, no era sostenible. Espero que puedas perdonarme por mi parte en todo esto, así como espero que puedas perdonarte a ti misma. Leí y releí esas palabras, sintiendo como si un peso se levantara de mis hombros. Miguel tenía razón, lo que habíamos tenido no era amor, era una fantasía, una forma de escapar de nuestras vidas y de nosotros mismos. Ahora, sentada en mi nuevo departamento, miro por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme. He aprendido lecciones difíciles, he perdido mucho en el camino, pero también he ganado una nueva perspectiva sobre mí misma y sobre la vida. Sé que el camino hacia la redención será largo y difícil, que reconstruir la confianza con las personas que he lastimado tomará tiempo, si es que alguna vez sucede. Pero estoy decidida a vivir mi vida con honestidad e integridad de ahora en adelante. La aventura con Miguel fue un capítulo tumultuoso en mi vida, uno que cambió todo. Pero no es el final de mi historia, es solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a ser honesta conmigo misma y con los demás, y a construir relaciones basadas en el respeto y la verdad. Mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México, siento una mezcla de nostalgia y esperanza. El futuro es incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz conmigo misma, lista para enfrentar lo que venga, con los ojos bien abiertos y el corazón honesto. Esta es mi historia, una de amor, traición y redención. Una historia que me ha enseñado que el verdadero amor comienza con el amor propio y que la honestidad, aunque dolorosa a veces, es el único camino hacia la verdadera felicidad. Y así, con el corazón más ligero y la mente más clara, me preparo para el siguiente capítulo de mi vida, uno que escribiré con cuidado, con conciencia y sobre todo con autenticidad.